Vamos a continuar esta jornada con la mesa Medio Ambiente y Salud. Todos sabemos que la salud y el medio ambiente que nos rodea están íntimamente relacionados. El aire que respiramos, el agua que bebemos. El agua que bebemos, el aire que respiramos, los entornos en los que nos movemos, pero más allá de esta relación directa, como hemos visto a lo largo de todas las exposiciones, existe una relación dinámica y compleja entre las personas, los animales y el medio ambiente. La actividad humana puede potenciar la transmisión y emergencia de las zoonosis. Vamos a incidir en un pequeño ejemplo. Los cambios en los usos del suelo son impulsores de la transmisión de patógenos zoonóticos de la fauna silvestre al ser humano, ya que estos cambios determinan la abundancia y distribución de la fauna silvestre, facilitando el salto de enfermedades de la fauna, animales domésticos y luego al ser humano. Desde el punto de vista de salud pública, este enfoque One Health es necesario para prevenir, detectar y responder eficazmente a los desafíos en salud que surgen de estas complejas y dinámicas interrelaciones. Para ello, tenemos hoy aquí a tres ponentes que nos acercarán a esta interrelación medio ambiente y salud. En primer lugar, María Ángeles Rizalde Moya, profesora titular del Departamento de Anatomía Patológica y Anatomía Patológica Comparada y Toxicología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Es también directora de la Unidad de Investigación Zoonosis y Enfermedades Emergentes en ZOEM de la Universidad de Córdoba y miembro del Grupo de Investigación en Sanidad Animal y Zoonosis. Muchas gracias y bienvenida. El doctor Ángel Abad Revilla, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina Preventiva y Salud Pública. Ha desarrollado su carrera como médico asistencial y gestor de servicios sanitarios. Actualmente trabaja en el Hospital de la Paz, en la Oficina para el Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, una forma de implementar los objetivos del desarrollo sostenible en el sistema sanitario. Y por último, don Juan José Luque Larena, doctor en Biología Animal por la Universidad de Barcelona, profesor titular de la Universidad de Valladolid e investigador en el área de Zoología del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias en el campus de Palencia. Bienvenidos. Pues vamos a proceder uno a uno las ponencias y después subiremos a la mesa. Os ruego ajusten los tiempos. Gracias. Me quedo aquí para... Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a la consejería, por invitarme a esta presentación. Para mí es un honor compartir con vosotros esta jornada porque, bueno, los que estamos aquí trabajando y todos los que nos están escuchando por streaming, bueno, pues tenemos esta firme convicción de que debemos seguir trabajando con este enfoque One Health, porque sin ellos la lucha contra esta patología sería impensable. Y lo que os voy a exponer hoy, de lo que voy a hablar, es de hepatitis C, aquella hepatitis desconocida y que voy a poner ahora un poquito en contexto. Yo vengo de un grupo de... ¿Se oye mucho eco? ¿No? A ver, vengo de un grupo de investigación y somos verdaderamente un grupo de investigación muy amplio, multidisciplinar. Somos una serie de investigadores que pertenecemos a distintas instituciones que se distribuyen por distintos, por muchos ámbitos de la geografía española y bueno, pues trabajamos desde esa perspectiva One Health en distintas patologías, desde pues, la tuberculosis, hemos trabajado también con West Nile, Crimea-Congo y como decía, hoy vengo a hablar de hepatitis C. En concreto, voy a hablar de la hepatitis C en el porcino y de la evaluación de los riesgos para la salud pública a lo largo de la cadena alimentaria. Este trabajo que os expongo ha obtenido el segundo premio Albeitar de Francisco de la Reina, de Colegio Veterinario de Zamora. Y aquí tenemos los investigadores que han participado en él. Quería hablar de hepatitis E y también traeros pues, algunos de los estudios que hemos llevado a cabo y algunos de nuestros resultados para que veáis un poco cómo trabajamos.
Dentro de la hepatitis C, la hepatitis C es aquella que es la única zoonósica y causa alrededor de 20 millones de casos al año y más de 50.000 muertes al año. Está causada por el Plasmaphevirus balayani, que le han cambiado el nombre hace poco, pero es el virus de la hepatitis C de toda la vida, y el que voy a seguir nombrando a lo largo de la presentación. Es un virus de gran importancia a nivel de salud pública y que, dependiendo del genotipo que produzca la infección, bueno, pues va a ser capaz de causar mortalidad hasta el 20% de las embarazadas, causar también hepatitis crónica en individuos inmunodeprimidos y también otra serie de alteraciones, tanto nerviosas, digestivas y demás, en diversas poblaciones de riesgo. Sin embargo, esto es la punta del iceberg, porque el 70% de las infecciones del virus de la hepatitis E son totalmente asintomáticas. Y para entender cómo funciona este virus, debemos entender que todo depende de la infección, del genotipo que produzca esa infección. Tenemos por un lado los genotipos 1 y 2 y por otro lado los genotipos del 3 al 8. Los genotipos 1 y 2 son aquellos que son epidémicos y afectan a los humanos y primates no humanos, y vamos a ver ahora que tienen una transmisión entérica. Sin embargo, los genotipos 3 y 8 afectan a multitud de mamíferos, incluidos también moluscos e incluso, como curiosidad, equinodermos. En cuanto a la distribución, pues vemos que en los genotipos 1 y 2 los vamos a encontrar sobre todo en países en vía de desarrollo, localizados fundamentalmente en Asia, en África y en América Central. En el caso de los genotipos 3 y 4, pues en el caso del 3 y 4, el 4 se centra en Asia y luego también de forma esporádica lo podemos encontrar en Europa, y fijaos el genotipo 3 que prácticamente tiene una distribución a nivel mundial. Y hemos dicho que precisamente es el zoonósico. Si vemos la vía de transmisión, el genotipo 1 y 2 tiene una vía de transmisión que es la contaminación por aguas fecales contaminadas. Se encuentra, como hemos dicho, en países en vía de desarrollo, esa es su principal vía de transmisión, y también a través de la vía transplacentaria o por órganos trasplante de órganos de individuos que están infectados. En el caso de los genotipos 3 y 4, también se encuentran algunos casos de transmisión por donaciones de sangre o donaciones de órganos, pero sobre todo la transmisión se basa en productos derivados de animales, ya sea por carne, por leche o por contacto con animales infectados. El virus de la hepatitis C se considera la principal causa de hepatitis vírica aguda en Europa. Y si nos fijamos, por ejemplo, en estos casos de hepatitis, es un estudio francés en el que cuando se estudiaron la hepatitis vírica, pues se determinó que de la hepatitis aguda, la principal causa de hepatitis aguda estaba relacionada con hepatitis C. Y si estudiamos el genotipo, el principal genotipo implicado es el genotipo 3. Y es que la prevalencia y la incidencia del virus de la hepatitis C en Europa va incrementándose anualmente. Si vemos esa transmisión asociada a viajes, tanto a nivel intracomunitario como extracomunitario, incrementa, pero más o menos se mantiene en el tiempo. Pero si vemos la adquisición local, es la que se incrementa a lo largo de los años. Y si observamos este estudio a nivel nacional, observamos que en nuestro país es la segunda causa de hepatitis vírica aguda. Aquí en este estudio, que se llevó a cabo en el año 2020, con una N de 100 individuos de hepatitis viral aguda, el virus de la hepatitis C es la segunda causa de infección, justamente por detrás del virus de la hepatitis B. Nuestro grupo de investigación realizó este estudio. Tras estudiar casi 500 hepatitis agudas, el virus de la hepatitis C supuso la causa de casi el 31% de las hepatitis víricas agudas en nuestra comunidad autónoma. Como decía antes, en los países desarrollados, los principales genotipos implicados son el genotipo 3 y 4 y sus principales reservorios serían los suidos, seguidos de los cérvidos.
y la principal fuente de infección son los alimentos que se consumen y que están infectados, en concreto la carne cruda o carne poco cocinada. Y si observamos estos mapas de seroprevalencia y prevalencia del virus de hepatitis E en suidos, tanto en cerdo como en jabalí, pues vemos la elevada exposición que tenemos al virus en Europa. Y si nos concentramos en nuestro país, pues la nada desdeñable importancia que tiene nuestro país a este respecto. Y aquí solamente un ejemplo de caso de transmisión zoonósica del virus de la hepatitis C en Europa de productos cárnicos de origen porcino. Casos en nuestro país que evidenciaron nuestro grupo de investigación, y aquí se me ha movido un poquito, tanto en Francia como en Italia. Aquí se determinó por secuenciación que el virus determinado en los productos alimenticios era exactamente el mismo que tenían las personas que estaban afectadas por este brote. Y es que si nos centramos un poco más en el porcino y en el origen de estas causas, pues que España es uno de los mayores productores de porcino a nivel mundial. De hecho, somos el cuarto productor de porcino. Y en concreto, nosotros también producimos, no solamente porcino en extensivo, en intensivo, sino que producimos también porcino en extensivo. Y aquí tenemos la parte ambiental. De hecho, nuestro grupo de investigación hizo un estudio para valorar cómo afectaba el sistema de producción a la hepatitis C. Y observamos que en la producción en extensivo, que en nuestro país supone un 10% de la producción, es un factor de riesgo para la hepatitis C, porque al estudiar la prevalencia era significativamente superior en el porcino en extensivo que en el porcino en intensivo. Para que no conozca un poco el sistema de producción extensivo, voy a hacer un pequeño resumen y así yo creo que se podrían entender algunas cosas. Tenemos distintas fases de producción. La parte reproductiva, en la que estarían los adultos, prácticamente todas hembras, porque sí está bien establecido la inseminación es artificial, sí. Aquí tenemos las hembras adultas, hay una construcción cerrada y prácticamente pues, no tienen acceso al exterior, son patios cerrados con poco acceso. Luego tenemos los sistemas de cría, en los que los lechones llegan a alcanzar los 110 kilogramos. Hay una construcción cerrada y unos patios abiertos. En esos patios son más o menos grandes, incluso algunos llegan a ser pequeñas fincas. Y el contacto con la fauna silvestre depende del patio, si es más o menos impermeable. Y luego, por último, tenemos la fase de engorde, que es la que todo el mundo conoce, que es la fase de la montanera, en la que se da ese sistema extensivo. Los animales salen a consumir los recursos de la dehesa, fundamentalmente las bellotas, hasta alcanzar los 160-185 kilogramos. Pues esos recursos no solamente los consumen los cerdos, sino que lo consumen también otros animales domésticos y otros animales silvestres. A la vez que se están compartiendo esos recursos, tanto alimenticios como el agua, se puede también producir un intercambio de patógenos. Es por todo ello que la EFSA considera, después de muchos informes, una prioridad el control y la vigilancia del virus de la hepatitis E tanto en animales domésticos como en animales silvestres y en la cadena alimentaria. De hecho, los últimos informes consideran que la hepatitis C es una de las enfermedades prioritarias para su estudio dentro de una perspectiva One Health. El primer objetivo que nos planteamos hablando de esta perspectiva One Health, fue determinar la exposición del virus de la hepatitis E y la dinámica de la infección en granjas de cerdo ibérico criado en extensivo y jabalíes simpátricos en el centro suroeste español. Para ello, este estudio lo realizamos en Extremadura, realizamos un estudio longitudinal de 2 años y evaluamos toda la cadena que he explicado anteriormente, todas las fases del sistema de producción en porcino, desde la reproducción, la fase de cría, la fase de montanera, hasta el final en el matadero. En total, evaluamos 1.667 cerdos y 138 jabalíes que habían estado en contacto más o menos intenso con los cerdos en montanera.
Lo que observamos es que al evaluar la seroprevalencia, es decir, los anticuerpos al virus de la hepatitis E, fue que los cerdos tenían un 87,1% de seroprevalencia en comparativa con la menor seroprevalencia de jabalíes del 31,9%. Eso ya nos dijo que había una elevada exposición del cerdo ibérico del virus de la hepatitis E. O sea que el mayor responsable de la presencia ya nos estaba diciendo que era el cerdo frente al jabalí. Si lo comparamos con otros datos europeos, las seroprevalencias nuestras eran inferiores al cerdo blanco y eran similares al jabalí que se observaron en Europa. Y si lo comparamos con otros estudios a nivel nacional, pues eran similares al cerdo blanco y más altas que en el porcino ibérico, porque aquí sobre todo estaban evaluando las prevalencias. También similares al caso del jabalí. Y si evaluamos las distintas fases de producción, pues nos llama la atención que cuando evaluamos las madres ya hay un 96,3% de exposición al virus de la hepatitis C. ¿Eso pues qué nos quiere decir? Pues que los animales están ampliamente expuestos a esta enfermedad, con lo cual los animales de recría que tienen solamente 2 meses y ya tienen un 30,4% de exposición, pues puede haber un paso de anticuerpos maternales, pero también una transmisión del virus de la madre a los hijos o una transmisión entre la descendencia. Aquí, como mecanismo de actuación, lo que proponemos es un programa de bioseguridad para evitar el mantenimiento del virus. Pero tenemos un problema, que es que los cerdos son totalmente asintomáticos. Por eso encontramos, desde esta perspectiva de One Health, que tenemos una enfermedad que causa una patología importante en humanos, frente que su principal reservorio es totalmente asintomático. Si evaluamos la recría al inicio y al final, vemos que de un 30% pasamos a más de un 95%. Es decir, que esta es la fase donde se produce la mayor exposición al virus. ¿Por qué creemos que se produce? Porque hay una pérdida de la inmunidad calostral y porque hay una mezcla de lotes. Y también observamos, mediante fototrampeo, una exposición a fauna silvestre, en este caso al jabalí. Aunque nosotros consideramos que con esa diferencia que había de seroprevalencia entre el cerdo y el jabalí, y para un programa de estudio futuro, el cerdo ibérico es el principal responsable de este mantenimiento de la enfermedad. Y por último, si comparamos la fase de recría con la de matadero, vemos que hay un incremento de la exposición muy pequeño, pero cuando evaluamos la presencia de virus por PCR, en los pools que realizamos en suero de matadero de los animales, evidenciamos circulación activa del virus. Es decir, en suero de los animales que llegan a matadero hay presencia de virus, hay presencia de viremia, con lo cual nos planteamos qué sucede con las canales de esos animales. Aquí el siguiente objetivo, que es la determinación de la prevalencia del virus de la hepatitis E en distintos grupos de alimentos de origen porcino destinados al consumo humano. Para ello, evaluamos carne no procesada y congelada a -20, alimentos curados y en salazón, el jamón, alimentos curados, embutidos y alimentos cocidos, la morcilla, y lo evaluamos mediante la determinación por PCR de la presencia del virus. En la carne no procesada, cuando evaluamos 200 muestras aproximadamente de cerdo y 200 muestras de jabalí, vemos unas prevalencias de un 1,1% en cerdo ibérico y de un 1,5% en jabalí, muy similares a las que se observan en los mataderos italianos. Esto nos llama la atención porque en la misma zona de estudio, que fue en Córdoba, en esos animales observamos unas prevalencias en suero de 16,5% y en cerdo y en jabalí de 23,2%. ¿Por qué esa diferencia tan grande de suero a carne? Pues creemos que es, como se ha observado experimentalmente, porque una vez que los animales se infectan, solamente a músculo llega el virus a aquellos que tienen unas tasas de viremia muy altas.
De hecho, en algunos mataderos se ha observado, evaluándolo en los mismos animales, viremias de en torno al 16%, mientras que solamente se ha observado un 2%, un 2,2% en diafragma. A pesar de todo ello, de que pueda llegar poca cantidad, lo que sí que tenemos, y está claro, es infección activa en carne. Y se ha observado también por distintos investigadores. Eso es un riesgo de transmisión zoonósica. Cuando estudiamos los otros tipos de alimentos, por ejemplo, en este caso el jamón, tras estudiar más de 200 muestras, observamos que la prevalencia de virus es 0. A diferencia de cómo observaron otros investigadores que tras infectar salchicha y salar, observaron que se mantenía la viabilidad del virus. Esto quiere decir que nuestro procesado de jamón es totalmente fiable para inactivar el virus. También se demostró que este procesado de jamón ha sido capaz de inactivar otros patógenos como por ejemplo toxoplasma. La determinación de la presencia del virus en alimentos curados, como son el embutido, tanto chorizo como salchichón, en 236 muestras de chorizo y 155 de salchichón, determinó que era negativa la presencia de este virus. A diferencia de lo que se observó en otros embutidos de nuestro país vecino, Francia. Y es que en el figatelli se ha observado la presencia del virus en torno al 30%, no solamente en el embutido, sino en paté de embutido. La diferencia es que nuestro embutido está hecho con carne directamente. Sin embargo, el figatelli, el 30% de su embutido es hígado de cerdo, que es el órgano diana del virus. Y cuando estudiamos alimentos cocinados, estudiamos la morcilla, que está hecha con sangre de porcino, y estudiamos más de 250 muestras, 266 muestras. La estudiamos porque contiene sangre, buscando precisamente eso, que la viremia es más alta. Sin embargo, vemos que la prevalencia es 0. Y era algo que nos esperábamos y que lo hicimos para confirmarlo, porque esta morcilla tiene un tiempo de cocción, es decir, más de 100 grados, de 20 minutos. Y está publicado y confirmado empíricamente que la inactivación del virus es más de 20 minutos a 71 grados o más de 1 minuto a 91 grados, con lo cual este procesado también es fiable para inactivar el virus. En las muestras que se detectaron positivas, tanto en las explotaciones como en el jabalí y en la muestra de carne, las secuenciamos y observamos que los subtipos fueron el 3F y el 3M. Y al secuenciarlo y comparar las homologías con otras secuencias publicadas, la homología fue muy elevada, incluso casi igual que la aislada en humanos, en animales y en aguas residuales. Con lo cual esto es de gran importancia en salud pública y evidencia la necesidad de una vigilancia epidemiológica. De hecho, el día 2 de noviembre, hace nada, tuvieron lugar la inclusión del virus de la hepatitis E en el Plan Estratégico Andaluz del abordaje de la hepatitis. Fue la primera vez que esto se llevó a cabo a nivel mundial. Y los retos que nos propusimos en esta inclusión sería el reconocimiento del virus de la hepatitis E como un importante problema de salud pública en Andalucía, que también estamos viendo que está en otros medios, la implementación y el acceso al diagnóstico de la hepatitis E en el sistema sanitario, que es totalmente heterogéneo y la mayoría de las veces no se da, y la prevención de la infección del virus de la hepatitis E desde un abordaje One Health, porque la mayoría de las veces, como decía anteriormente, ni siquiera se considera. Muchas gracias por su atención.